Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de sexto básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo realizar una adición o una sustracción de fracciones de distinto denominador a través del método del MCM, es decir, el método del mínimo común múltiplo. Ojo, que hay diferentes métodos, pero el método que estamos viendo hoy en día en clase, ¿cierto? Con esta nivelación del programa de escuela de arriba, en la guía impresa que ustedes tienen en su casa, nos están, ¿cierto?, preguntando o explicando paso a paso de cómo realizar este método. ¿Ya? Entonces este video va en ayuda y colaboración obviamente con esa guía impresa, ya para poder entender mejor este método a través de explicaciones de ejercicios que vamos a ver después. Lo primero que debemos entender es qué es el mínimo común múltiplo, ya que siempre lo vamos a ver con ese MCM, ya que son las iniciales obviamente de mínimo común múltiplo. ¿Qué significa esto? Que es el número positivo más pequeño que es múltiplo de dos o más números, ¿ya? Recordemos que la palabra múltiplo viene de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, la tabla de multiplicar por 4, de 4 sería 4 por 1, 4, ¿cierto? 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Todos esos resultados ya vienen a ser múltiplos de la tabla del 4. Por ejemplo, 4 es múltiplo de 4, 8 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4 y así, ¿ya? Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo tenemos varios métodos. En este video voy a explicar dos. Ya el método 1, que es el que hemos estado trabajando para poder realizar adiciones y sustracciones de fracciones de distinto denominador, es el que yo simplemente anoto los dos números que necesito, ¿cierto? Calcular el mínimo común múltiplo y tengo que buscar el menor número, el menor múltiplo común en sus tablas de multiplicar. De la siguiente manera. Veamos. Yo tengo, ¿cierto?, aquí como ejemplo, ya, bueno, el método 1 dice escribimos los primeros múltiplos de cada número, señalamos los múltiplos que sean comunes y elegimos el múltiplo común más pequeño. Ya, el ejemplo, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. ¿Qué hago? Anoto, ¿cierto?, el 2 y el 3, ya, de esta manera, ¿cierto?, con un paréntesis en llave en este caso, y anoto los resultados, los múltiplos de la tabla de multiplicar del 2, que comienzo, ¿cierto?, con el 2, después continúo con el 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. ¿Ya? Y ahora los del 3, que sería 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Y ahora, ¿cierto?, la instrucción es que yo tengo que buscar el número, el múltiplo común más pequeño entre los dos. Aquí obviamente calza, por ejemplo, el 6, ¿ya? Y también nos fijamos que calza el 12. Pero en este caso el 12 no nos sirve porque tiene que ser el mínimo, el más pequeño. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, en este caso sería, lo puedo anotar acá abajo, es el 6. ¿Ya? Porque es el múltiplo común en las dos tablas de multiplicar, pequeño, más pequeño posible. ¿Ya? Ese es el método 1. El método 2 dice, ahora vamos a explicar el segundo método para calcular el MCM. Lo primero que hay que hacer es descomponer en factores primos cada número, después tendremos que elegir los factores comunes y no comunes elevado al mayor exponente y por último tendremos que multiplicar los factores elegidos. Ya, este método lo explicamos durante el mes de marzo, ya, si alguien lo recuerda sería perfecto porque este es el método que más se utiliza, ¿cierto?, en los años que vienen en adelante. Y es cuando yo realizo esa tablita. Ya realizo esta tablita de descomposición donde yo anoto estas dos cifras, el 12 y el 8. Y ahora tengo que utilizar los factores primos, ¿ya? Y para ello tenemos que recordar cuáles son los números primos. Los voy a anotar aquí abajito. Números primos son aquellos números que tienen divisores solo sí mismos y el 1. No pueden tener más divisores, solo 2. Y en este caso, por ejemplo, comenzamos con el 2, ¿ya? Porque el 2 solo se puede dividir en 2 y en 1. Después tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11 y así sucesivamente. Todos son números que no tienen más divisores que sí mismos y el 1, ¿ya? No tienen ningún otro divisor. Entonces, esta tablita, en los números que están aquí a la derecha de esta tabla, vamos a tener que ubicar factores primos que me puedan dividir exactamente estas cifras, ¿ya? En este caso yo puedo ocupar el 2. Aquí, entonces anoto el 2. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ir dividiendo. ¿Ya? 12 dividido en 2 me da 6. Entonces anoto el resultado ahí abajito. ¿Ya? 12 dividido en 2, 6. Lo anoto abajo. Después 8 dividido en 2 me resulta 4. ¿Ya? Ahora, si yo elijo un factor primo
y por ejemplo no lo puedo dividir exactamente por las cifras que están a la izquierda de esta tabla, obviamente no lo divido y se baja tal cual la cifra, ¿ya? En este caso yo puedo seguir dividiendo por 2, ¿ya? Porque 6 dividido en 3, perdón, 6 dividido en 2 es 3 y 4 dividido en 2 es 2, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Llegar que en estas columnas de ambos números terminen en 1, ¿ya? En este caso yo tengo el 3 y el 2, no tengo un número que me divida los dos a la vez. Entonces, ¿qué hago? Tengo que eliminar alguno de los dos. Voy a comenzar por la izquierda. Voy a eliminar el 3 dividiendo por 3, ¿ya? Porque me da 1 y ahí termino con esa columna, ¿ya? Pero el 2 no se puede dividir de forma exacta por el 3. Entonces, ¿qué hago? Lo bajo tal cual. Y ahora, en esta siguiente fila, yo voy a eliminar el 2 dividiéndolo por 2. 2 dividido en 2, 1. Y listo. Terminé con esta columna y terminé con la tabla en sí. Ahora, ¿qué me resta? Calcular lógicamente el mínimo común múltiplo, ¿ya? El mínimo común múltiplo me dice de que yo tengo que multiplicar todas las cifras, ¿ya?, que me resulten aquí, que serían 2 por 2 por 3 y por 2. ¿Ya? Una vez multiplicado esto puedo encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? 2 por 2 y aquí puedo aplicar la técnica que yo estime, ¿cierto? Puedo multiplicar, por ejemplo, esos 2 y al final multiplicar los otros, ¿ya? 2 por 2 es 4, por 3 por 2 es 6. Y finalmente 4 por 6 es 24. ¿Ya? Entonces, el MCM entre, y aquí lo anoté muy a la derecha, el MCM entre el 12 y el 8 es 24. ¿Ya? Este es el otro método para poder calcular el mínimo común múltiplo, ¿ya? Con esta tablita, ¿ya? Espero que se haya entendido. Ahora, ¿por qué explico esto al inicio? Ya que también recuerdo que lo subí en alguno de los videos que están en el canal, ¿ya? Es porque para sumar y restar fracciones de distinto denominador vamos a tener que ocupar este método. Uno de los dos. O utilizo el método 1 o utilizo este método 2 de la tablita del MCM, ¿ya? Primero vamos a recordar lo más sencillo de este tema, que es cómo realizar adiciones y sustracciones de igual denominador. Cuando yo tengo fracciones que tengan igual denominador, es decir, el numerito que está abajo de la línea fraccionaria, ¿ya? Recordemos que ese es el denominador, lo voy a notar con una D, y ese es el numerador, lo voy a notar con una N. ¿Ya? Como tienen igual denominador, que es 4, ¿yo qué hago? Mantengo el denominador 4, y tengo que en este caso, como hay una suma ahí, tengo que sumar los numeradores, que serían el 3 y el 4, ¿ya? Y el resultado de esto, 3 más 4 es 7. Entonces, el resultado de esta fracción es 7 cuartos, ¿ya? Ojo, que yo siempre, si es que puedo simplificar la fracción a su fracción irreductible, tengo que hacerlo, ¿ya? En este caso, algunos de ustedes, ¿cierto?, me han dicho que saltan de aquí acá, a este paso al tiro. Está perfecto, no hay ningún problema. La cosa es que obviamente siempre lo entiendan, ¿ya? La cosa es el ejercicio, el proceso que ustedes están haciendo. Vamos con el otro ejercicio, 7 octavos menos 2 octavos. Como son igual denominador, mantengo el denominador 8 y tengo que restar los numeradores. 7 menos 2. Mantengo el 8 de denominador y 7 menos 2 es 5. Esta fracción no se puede seguir reduciendo, por lo tanto queda así. Entonces 7 octavos menos 2 octavos es 5 octavos. Ya, para eso espero que no haya ningún problema, ¿ya? Y ahora entramos, ¿cierto?, a la adición y sustracción de distinto denominador. Y aquí es donde entra en juego, ¿cierto?, este método del MCM. Entonces yo tengo que entender cómo calcular el MCM, ya sea con el método 1, ya anotando las tablas de multiplicar, como el método 2, que es la tabla del MCM. Ahora, vamos a verlo con uno con el método 1 y el otro con el método 2. Ya, lo que más, les recuerdo, lo que más hemos trabajado en clases es a través con el método 1, es decir, anotar las tablas de multiplicar. Entonces, este método dice de que yo anoto las dos tablas de multiplicar aquí a la derecha, o en alguna parte, ¿cierto? Yo lo calculo en alguna parte de mi cuaderno, ¿cierto? Y tengo que buscar el mínimo común múltiplo. Anoto las tablas de multiplicar, sus múltiplos, sería, comienzo con el 7, después 14, 7 por 3, 21, ya, 7 por 4, 28, 35, 42, 49, 56, ¿ya? Y ahora la tabla del 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40,
¿ya? Y si se fijan, todavía no encuentro un número en común. Entonces sigo en adelante, sigo completando, ¿ya? Aquí abajito voy a completar con 44, 48, 52, 56. Chan chan. Ahí encuentro un número en común, que es el 56. Lo encierro, ¿cierto? Ya, con un círculo. Y ese va a ser el denominador común que voy a utilizar, ya, porque este método a mí me indica o me facilita, cierto, de que yo tengo que transformar a través de la amplificación estas dos fracciones, ya, a que tengan el mismo denominador. Teniendo el mismo denominador, yo puedo hacer fácilmente lo que está acá atrás, de mantener el denominador y sumar o restar los numeradores. Entonces, como me resultó de que el mínimo común múltiplo es 56, yo en ambas fracciones sé que el denominador va a ser 56 en ambas. ¿Ya? Ahí y ahí. Ya. Ahora yo tengo que preguntarme de qué manera, ya amplificando, que es multiplicar. Recuerden, amplificar es multiplicar el numerador y el denominador a la vez por la misma cifra. Entonces yo tengo que pensar de qué manera yo llego del 7 al 56, multiplicando por qué cifra. Y puedo utilizar, obviamente, la tabla de multiplicar que anoté aquí al lado. Si es que no me acuerdo de la tabla de multiplicar, ya, si es que no puedo apelar a mi memoria. Ya, y me doy cuenta que 7 por 8 es 56. Entonces, esta fracción la tengo que amplificar por 8, tanto el numerador como el denominador. Ya sé que 7 por 8 es 56, que ya lo tengo listo, que va a ser mi denominador común. Y 3 por 8 es 24. ¿Ya? Y ahora hago lo mismo con la segunda fracción, que es un cuarto. ¿Ya? ¿De qué manera? Y lo voy a hacer al revés mejor. Aquí. ¿De qué manera con el 4 llego a 56? ¿Ya? Puedo ubicar, ¿cierto? O calcularlo a través de la misma tabla de multiplicar que hice aquí al ladito. Y me doy cuenta que 4 por 14 es 56. Entonces tengo que amplificar esta fracción por 14. ¿Ya? 4 por 14 es 56 y 1 por 14 es 14. ¿Ya? Y ahora, si se dan cuenta, tengo una adición de fracciones de igual denominador. ¿Ya? Aquí lo único que yo tengo que hacer es mantener el denominador, que es 56, y sumar los numeradores 24 más 14, que es en este caso 38. ¿Ya? Y ahí tengo listo el ejercicio. ¿Ya? Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que 38 56avos se puede simplificar. ¿Ya? Y si se puede simplificar, lo tengo que hacer. ¿Ya? Aquí lo puedo simplificar en este caso por... pensemos. Lo puedo dividir por 2, ya que sería la manera más fácil, ¿cierto? Y yo sé que 38 dividido en 2 es... 38 dividido en 2 es 19. Y 56 dividido en 2 es 28. ¿Ya? Ahora, lógicamente yo tengo que pensar si es que puedo seguir simplificando esto, ¿ya? Y tenemos una traba de que el 19 correspondería a un número primo, ¿ya? Y si 19 es un número primo, la única manera es que el otro número que esté en la fracción también sea múltiplo de 19, ¿ya? Pero como 28 no se puede dividir en 19, ¿ya? Dejamos la fracción así. Y esta se llamaría fracción irreductible. ¿Ya? Esta sería mi fracción irreductible, para recordarlo. Irreductible. ¿Ya? Entonces, anoto, ¿cierto?, las tablas de multiplicar a través del método 1 para calcular el MCM. ¿Ya? Va a ser mi denominador común. ¿Ya? Encuentro la manera de por cuánto tengo que amplificar estas fracciones para llegar al mismo denominador. Luego las sumo y simplifico si es que es necesario. Ya. Ahora vamos con la segunda fracción, pero con el método 2, que sería la tablita. ¿Ya? Lo primero, entonces, yo tomo los dos denominadores, que es 2 y 6, ¿ya? Y hago mi tablita acá a la derecha con el 2 y el 6. Y ocupo factores primos para realizar la descomposición. En este caso comienzo con el 2, que es un factor primo. 2 dividido en 2 es 1, 6 dividido en 2, y con esto estoy listo, ¿cierto? 6 dividido en 2 es 3, ¿ya? Y ahora tengo que dividir por 3, que sé que es un factor primo. 3 dividido en 3 es 1, ¿ya? Entonces el MCM en este ejercicio es 2 por 3, que es 6. Entonces, ¿por qué salió eso? Dame un segundo. Ahí sí. Entonces el MCM es 6, que va a ser el denominador común que utilizaré en
ambas fracciones. Ya sé que entonces la primera fracción me tiene que dar 6 y en la segunda también me tiene que dar 6. ¿Ya? Y estas las voy a sumar, las voy a restar al final. Ojo, ya aquí la operación es una sustracción. Ya, y ahora yo tengo que pensar de qué manera yo salto del 2 al 6, multiplicando por qué cifra, amplificando por cuánto. En este caso tengo que amplificar por 3. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no se confundan los números. Por 3, numerador y denominador. 2 por 3 es 6 y 1 por 3 es 3. ¿Ya? Y ahora en la segunda fracción, que sería, ¿cierto?, de 6 a 6, en este caso no tendría que hacer nada, simplemente anotarla tal cual, porque para llegar de 6 a 6 tengo que multiplicar por 1, y amplificar por 1 me va a transformar la misma fracción, porque 2 por 1 es 2. ¿Ven? ¿Se fijan? Queda la misma fracción, 2 sextos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar estas fracciones de igual denominador. Mantengo el denominador 6 y tengo que restar los numeradores. 3 menos 2, 1. Y como un sexto no se puede seguir reduciendo más, ya terminamos nuestro ejercicio ahí, como un sexto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, estamos ocupando dos métodos diferentes para hacer solamente la primera parte. ¿Ya? Tenemos el método 1, que es simplemente anotar las tablas de multiplicar y encontrar el MCM, y tenemos el segundo método de hacer la tabla del MCM y encontrar nuestro mínimo común múltiplo, ya que en este caso nos resultó 6. ¿Ya? Espero que se haya entendido, chicos y chicas. ¿Ya? Cualquier cosa le pueden preguntar en clases. Ya este video, cierto, viene en apoyo para seguir trabajando esto en clases, así que espero que cualquier duda que tengan la planteen en clase, en Classroom o por todos los medios oficiales. ¿Ya? Y nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Chao, chao.